Bien, estamos ahora con el general, vamos a comenzar el programa con el general Clemente Noel, el primer jefe político militar ayacucho de la zona de emergencia, digamos, el año designado, el año 82, ¿no es cierto? Fines del 81. El 24 de diciembre del 82. El 82, sí, efectivamente. General, buenas noches, en primer lugar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sé que hace años que no consigue una entrevista en la televisión, ¿no es cierto? He procurado no intervenir ya porque estos 20 años han significado muchos problemas para mí y para mi familia. Me imagino. Bueno, comencemos, vayamos directamente al grano. Sé que usted ha estado en algún momento en la Comisión de la Verdad, dando su versión de los hechos. ¿Cuál es en general su versión? Porque, digamos, ha habido varias acusaciones, por decirlo así, que ha recibido su gestión al frente de la zona de emergencia en ese momento. Está el famoso caso Uchurajay, la llamada matanza de Pichari, en fin, hay varios casos, se habla de una política más o menos indiscriminada, de represión, ahí se presentaron unos cuadros con los muertos. Ahora la Comisión de la Verdad está descubriendo que en realidad no fueron 25.000 muertos durante toda la guerra interna, sino que fueron 50.000, y de los cuales casi la mitad habrían sido responsabilidad de las fuerzas del orden, digamos. Y dentro de eso, en el primer periodo, el periodo del presidente Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde, hubo una cantidad importante. Entonces usted fue jefe militar en ese momento. ¿Qué tiene usted que responder a esas imputaciones? Bueno, esas imputaciones no tienen ningún asidero legal. Durante estos 20 años yo he recibido denuncias de tierra arrasada, guerra polpotiana, violaciones de derechos humanos indiscriminados, pero todo eso es falso, todo eso es falso. Y esta oportunidad me permite decir cosas que no las he dicho. En principio, ni tierra arrasada, ni guerra polpotiana, ni violaciones de derechos humanos están en los planes de operaciones nuestros, ni en la doctrina del ejército. La escuela militar no forma criminales, la escuela militar forma soldados, defensores de la patria, de los derechos humanos. Yo creo que más bien los comentaristas que se han llenado la boca con estos infundios deben reflexionar. Yo quisiera que estuvieran una semana en las zonas de emergencia, en las zonas de combate, a ver cómo es la cosa. No sé si se puede responder con flores o con pétalos de rosas para cuando uno recibe la agresión de fuegos, de galgas, de granadas lanzadas con ondas caseras. Cuando comunidades enteras marchan delante y los empujan. Los subversivos actuaron en esa forma en misericordia. Hay muchos casos que la población no conoce. Hay casos relatados por el exdiputado Valencia, que tiene un libro de los horrores que ha cometido Sendero Luminoso. Cuando nosotros hemos intervenido, entramos a tintas y a locas, sin saber qué hacíamos. Todo eso es falso. Nosotros, en el ejército, en la Fuerza Armada, tenemos planes para la defensa interior del territorio. Mi zona era la segunda zona, la zona nacional del centro, con sus zonas. Mi subzona era la E que correspondía a mi división, los departamentos de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, Ayacucho, Huancavelica y una parte del departamento de Apurímac. Entonces yo no me empleo, no me
puedo imaginar que digan que no teníamos conocimiento de nada. Yo acababa de ser jefe del servicio de inteligencia. Tenía conocimiento de cómo estaba. Y a mí me mandaron a la zona, efectivamente, por conocer el problema, no por ignorarlo. Pero no se sabe, el gobierno que entra, el gobierno del presidente Belaúnde, no recibe ningún informe de inteligencia respecto de que se estaba gestando esta guerra popular o esta insurrección armada. Creo que en el relevo que hizo el gobierno militar del general Morales Bermúdez al presidente constitucional Fernando Belaúnde, hubo un relevo de ministros y los ministros informaron a los ministros entrantes. Le pusieron en conocimiento que había un problema de subversión que iba a generarse próximamente. Preguntaron cuál es el costo. Desgraciadamente el señor José María de la Jara ya murió y no puede certificar lo que le dijo al general Arias Graciani. Cuando le preguntaron cuál era el costo de este movimiento subversivo, le dijeron 500, más o menos 500 elementos. 500 elementos en el año 80. Terminamos el año 2000 con 25.000 muertos. 50.000, según la... No, yo no sé cómo serán todos la población del departamento de Ayacucho, Huancavelica, que hayan fallecido. 50.000. 50.000 es lo de que 25. No sé qué tablas geométricas pueden aplicar estos señores de la Comisión de la Verdad. Si ellos habían dicho 30.000 muertos, que era exagerado, hay datos que son 25.000 y pico, pero viajan a Estados Unidos y en Estados Unidos dicen 60. ¿60 con qué elementos de juicio, por favor? Bueno, ellos han trabajado, tendrán su información, pero ese no es el tema en este momento. Lo que yo quería preguntarle era, usted señala que usted no practicó esa política de tierra arrasada, polpotiana, en fin, pero sí es cierto que, digamos, la estrategia de la Fuerza Armada cambió muy claramente a partir del año 90, sobre todo cuando se establece una especie de alianza con las comunidades campesinas, incluso se les da armas a las rondas campesinas, en el sentido de que el campesino ya no es visto como un potencial enemigo. Yo me imagino que las Fuerzas Armadas, cuando ingresaron en su época al campo, como no conocían bien quizás quién era quién, pese a sus servicios de inteligencia, claro, llegaban a una comunidad y partían del supuesto de que todos podían ser potencialmente senderistas o enemigos, y entonces quizás se adelantaban a los hechos o veían algún movimiento sospechoso y disparaban, y se producían de esa forma muertes indiscriminadas. Eso es lo que ya no ocurre, digamos, a partir de cierto momento, en 90, en particular en 90, 91, cuando se considera que las comunidades son amigas, se llega con asistencia cívica, con alimentos, y se establece una serie de armas, y entonces se pone a las comunidades a combatir en buena cuenta. Esa es una percepción distorsionada de las cosas. Cuando yo me he hecho cargo de la división en enero del año 1982. El gobierno se hace cargo en el año 80, julio del 80. Ya. Hasta el 83, que sale el Ejército Guerrillero Popular, han pasado 23 meses. 23 meses que el gobierno le entregó a la policía el control de las Fuerzas Armadas de conformidad al artículo 231 de la Constitución del 79. Del 80 hacia adelante se cometen una serie de asesinatos, una serie de violaciones de derechos humanos, masacres a comunidades completas. Es ahí donde el presidente Belaúnde es presionado por los elementos políticos que a patadas le tocan la puerta del palacio para que entre la Fuerza Armada. Entonces, yo recibo de mi comandante general una llamada desde el despacho del presidente de la República el 22 de diciembre, en que me dice: general, usted el día de mañana a las 8 de la mañana se presenta al comando conjunto
con las previsiones y los planes de operaciones que haya formulado. Tiene que salir a las 12 de la noche de Huancayo con su Estado Mayor y venir al Círculo Militar a las 8 de la mañana en el Comando Conjunto. En el Comando Conjunto se expusieron los planes modificados de la defensa interior del territorio, porque durante el año 82, menos mal, yo preparé a mi división para entrar a este conflicto. Preparé con 2 periodos de instrucción de alta montaña. El soldado, el oficial tenía que ser mejor caminante, mejor guerrillero que el mismo senderista. Esta instrucción de tipo comando se llevó a cabo durante 14 semanas en un periodo, 14 semanas en el segundo, maniobras generales de la división. Estábamos preparados. Le cambié el rostro a mi división. No era para la guerra convencional, sino para una guerra interna. Por el avance que había tenido el senderismo y por la eliminación de las fuerzas policiales, que primero comenzaron con la Policía de Investigaciones, segundo con la Policía Guardia Republicana y tercero con la Guardia Civil. Cuando ya no pudieron ir, entra el ejército. Yo expongo en el Comando Conjunto los planes de intervención, de pacificación y de consolidación. Planes que no tienen un tiempo determinado, sino que se dan la mano en un momento, cuando se van solucionando, se van intercalando. Durante el año 83 hemos tenido conflagraciones muy grandes, porque los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac eran zonas liberadas en poder de la subversión, con elementos del Partido Comunista como comisarios, comisarios de Hacienda, de Asuntos Judiciales, etc. Entonces actuaban en todos los campos. Pero yo lo que quiero decirles, el político ordena a la Fuerza Armada. Yo en primer lugar fui como jefe militar, jefe de la segunda división, pero en el mes de febrero me apareció el sombrero de jefe político. El político me puso el sombrero de político, y el político se arrimó, y a los militares le dan ese título jefe político militar. No debió ser así. No, y eso es lo que tiene que corregir el Congreso de la República, darle marco legal a estas cosas, porque al militar se le hace responsable, como ha sucedido en Puno. El político ordena que ingrese la Fuerza Armada a contener una manifestación. El presidente Belaúnde le dio instrucciones acerca de, digamos, cómo debía ser de alguna forma la acción. Yo ingresé al Comando Conjunto, expuse, me dijeron a las 3 de la tarde, exposiciones de planes de operaciones en el Palacio de Gobierno al Consejo de Defensa Nacional. En el Consejo de Defensa Nacional expuse los planes. El presidente Belaúnde me aprobó los planes. Me dijo: general, sus planes están aprobados, usted va a entrar en apoyo de la fuerza policial. Yo miré al presidente del Comando Conjunto, ¿qué cosa es esto? Nos hemos convertido en fuerza de apoyo para la policía, fuerza auxiliar de la policía. Entonces, como no hablaron nadie, yo prendí el micro. Y le dije: señor presidente, antes de clausurar, quisiera formular una pregunta. Adelante, me dijo. Señor presidente, ¿voy a combatir o no? Le apagué el micro. Presidente, recuerdo mucho que se rascó la cabeza. Me dijo: general, usted combate con toda energía y tiene el apoyo del gobierno constitucional. Gracias, señor presidente, me ha restablecido mi sitio. Bueno, pero regresemos al terreno. Usted tenía estas tropas preparadas que usted había preparado con anticipación, ¿sí?, para la guerra de montaña, etcétera.
La zona era una zona liberada, efectivamente, comunidades que tenían autoridades nombradas por Sendero eventualmente en algunos terrenos, etcétera. Entonces ustedes llegaban a una comunidad y entonces se enfrentaban pues a la comunidad. Ese es el problema. Fíjate, Jaime, los planes de operaciones nuestros movieron tropas de la Merced, de Jauja, de Huancayo, de Pampas y de Lima. Llegamos vía terrestre y vía aérea. Llegamos el 24 de diciembre. El 24 de diciembre estaba prevista por la Senderos Luminosos darle un baño de sangre que llamaron la Navidad Sangrienta. Navidad Sangrienta que no se produjo por la llegada nuestra. Pero de ahí yo tenía que distribuir a mi gente a las diferentes bases de contraguerrilla. Y para llegar a las bases contraguerrillas se tuvo que pelear arduamente. Combatimos con una ferocidad tremenda. Los elementos del Ejército Popular de Abimael Guzmán estaban con la moral combativa muy alta, en razón de haber eliminado a las fuerzas policiales una por una. Y cuando lo relevé Pero ellos no daban combate abierto en el terreno. Normalmente Sendero atacaba cuando se sentía en superioridad de condiciones, atacaba pues puestos policiales precisamente, o en fin, incursionaba en un pueblo, volaba la municipalidad, eventualmente asesinaba al alcalde y después se iban, pero no se enfrentaban así abiertamente, en campo abierto, digamos. No, en campo abierto no, es guerra regular. Por eso le digo. Entonces, es una guerra regular en que... Cuando usted me dice que habían combates para poder llegar a sus bases contrasubversivas. Hemos peleado con ellos. Ellos nos han, las menadas de las comunidades, las tiraban encima de las tropas. Ellos tiraban a las comunidades, las mesnadas. Sí. Lanzaban a las comunidades, pero ellos estarían detrás o adelante. Atrás, mezclados. Uno no sabía con quién estás combatiendo. Granadas caseras preparadas con vidrios, con clavos, lanzadas con ondas a 200 metros. Con esa gente no se podía, no sabíamos cuál era la ideología de cada... Bueno, en ese caso sí se explica entonces que haya podido haber una cantidad importante de muertos de población civil que era arrastrada, digamos, por Sendero Luminoso a estos combates. Los aventaban contra comunidades contra las fuerzas del orden. ¿Pero estas comunidades aceptaban? El poblador del Ande siempre se ha plegado al más fuerte. El más fuerte era Sendero Luminoso, que por el terror los tenían dominados. No, pero por ejemplo el caso de Uchurajay. No, el caso de Uchurajay es problema de los campesinos. Que esos campesinos de la comunidad de Quicha, Quichanas, Uchurajay, hubieron en la semana 23 muertos. Y después vinieron los muertos de los periodistas. Es decir, las mismas comunidades ya se envalentonaron porque vieron la superioridad de las Fuerzas Armadas, entonces se plegaron, ya rechazaban al subversivo. El periodista Gorriti... La acusación de que las Fuerzas Armadas instigaron a estas comunidades para que, digamos, atacaran a cualquier elemento que apareciera por ahí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Bueno, eran comunidades que ya estaban organizándose contra Sendero. Ah, exactamente. Pero organizadas también en parte o alentadas para esto por la Fuerza Armada, ¿no? No, las visitas que se hicieron con la patrulla de la Fuerza Armada para ver las condiciones de vida de las comunidades. Llevarles medicamentos, llevarles alimentos porque no tenían. Entonces, ellos vieron en las Fuerzas Armadas alguien que los protegía, que los defendía. Entonces, el rechazo a Sendero Luminoso fue muy grande. En Iquicha... En esa zona, pero no, por lo visto no en otras zonas. No, en todas las zonas ha sido, porque... Pero no me dice que las comunidades se pliegan al más fuerte, entonces... Claro, pero
las bases de contraguerrilla movían sus patrullas como si fuera un reloj. Estábamos al tanto y las patrullas eran atacadas y las patrullas repelían los ataques. Entonces han habido una cantidad de muertos tremenda. Pero me han acusado de guerra sucia. ¿Qué guerra es limpia? Sí, pues. Nosotros lo hemos hecho entierros clandestinos, no hemos hecho ejecuciones extrajudiciales. A mí me han preguntado en la comisión de qué hacía con los muertos de sendero, donde caían, quedaban. Y los mismos senderistas eran que enterraban a sus muertos. Por eso es que saben dónde están enterrados y después llegan otros elementos y dicen, aquí hay tumbas. Esos son los enterrados por ellos. A mí me ordenaron, a partir de la fecha, entierre a los muertos. Yo no puedo enterrar muertos. Es decir, mis tropas no pueden enterrar muertos. Pierden el contacto, los ven, los acusan de entierros clandestinos, de ejecuciones extrajudiciales y se pierde el contacto con el enemigo. Al enemigo se le identifica, se le sigue y se le destruye. De acuerdo. Permítame, general, tenemos en línea, acaba de llamar el señor Héctor López Martínez, quien, recuerdo, él fue viceministro del Interior en esa época, es un historiador. Señor López Martínez, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué nos puede decir muy brevemente, por favor? Sí, muy brevemente. Simplemente estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice el general Noel, pero quisiera recordar que el concepto inicial, o sea, digamos, la directiva del presidente Belaúnde fue en todo momento que se evitara víctimas, y de esa manera la estadística oficial de en el año 1980 solamente hubo 3 víctimas, en el año 1981 4 y en el año 1982 170 víctimas durante la etapa policial. Posteriormente, ya el 2 de enero del 83 ingresa a la Fuerza Armada. Ahora, lo que dice el general es absolutamente cierto, en el sentido que los senderistas tomaban a los campesinos de otras comunidades, los llevaban por delante y hacían lo que se llamaba el ataque gorda, de tal manera que esta gente pues iba por delante como carne de cañón, y quienes tenían que defenderse no podían distinguir quién era llevado de una manera forzada y quién era verdaderamente un senderista. Y también es cierto que los senderistas se llevaban a sus muertos, ¿no? De esa manera es muy difícil poder llegar a una estadística, ¿no? Yo solamente quiero aclarar que el presidente Belaúnde tuvo siempre una constante preocupación porque no hubiera víctimas, o si estas tenían que darse, desgraciadamente, fuera el menor número posible. Nada más, Jaime. De acuerdo, señor López Martínez. Fue Héctor López Martínez, viceministro del Interior en esa época, historiador. Bien, es una aclaración. El presidente Belaúnde era un hombre muy humano, un hombre que pensaba en la solución de los problemas. El presidente Belaúnde, cuando llegó a Washington y yo estaba allá, me dijo: general, no sabe la falta que me ha hecho. El primer mandatario de la República a un general. Pero yo quiero poner las cosas en su sitio. La guerra contra el terrorismo es problema de todos los peruanos. Cada uno tiene que hacer algo. Así es. El jefe político tiene que dar la decisión política. Los otros elementos en los ministerios, Ministerio de Economía, por ejemplo, tienen que dar los recursos económicos. De acuerdo. Quería hacer una pregunta general. Si usted tuviera que nuevamente hacerse cargo de una situación como la que tuvo que hacerse el año 82, ¿corregiría, enmendaría en algo sus planes o aplicaría exactamente la misma metodología, la misma estrategia? La fotografía del año 83 es diferente a la del año 2001, 2003.
el año 1983, la cosa era de un vacío de poder muy grande, que había que restablecer el principio de autoridad, nombrar autoridades prefecturales, nombrar edilicias y obligar al sector, a los diferentes sectores que integraban el organismo de desarrollo a que cumplieran la misión que tenían. Yo he estado del 24 al 1 de enero, leí la memoria anual del Organismo de Desarrollo de Ayacucho y me encontré que los dineros que había dado el Estado, todos se habían consumido y que se habían alcanzado el 95% de las metas, todos los sectores. Los reuní y les pregunté. Abrí en una página y salió el director de transportes. Digo, usted dice que ha alcanzado el 95% de sus metas. Ese 95% significa gasto de 4.500 millones de soles. ¿Cuántos kilómetros ha mantenido? ¿Cuántos kilómetros ha hecho? Entonces, con 4 tractores, una motoniveladora y 2 volquetes, ha reparado 4.200 kilómetros de carreteras. De acuerdo, pero yo lo que le preguntaba es, 20 años después, con toda la experiencia, en fin, con la reflexión que usted puede haber hecho, ¿habría aplicado la misma estrategia o hubiera introducido algunas mejoras? Si las condiciones fueran las mismas, la misma estrategia. ¿La misma? La misma estrategia. La misma estrategia. Yo no tengo ningún cargo de conciencia. Creo que más bien la nación peruana está en deuda con el militar. El agradecimiento nunca se ha producido. La seguridad que se le ha dado al país es la que han disfrutado aquí en Lima. Cuando el terrorismo llegó a Lima y atacó Canal 2 y atacó Miraflores, entonces ahí recién se dieron cuenta cuánto daño hacían estas fuerzas. ¿Cuántas torres de alta tensión creen que se han bajado? Cualquier cantidad. 400 y pico. ¿Cuántos millones de soles ha costado en esa época? Igualita que nuestra deuda externa. Pero cuando usted se retira de Ayacucho, ya para ir terminando, ¿había ganado o perdido? Ya tenía casi lograda la pacificación. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, es que en el mes de octubre, Sendero Luminoso había planificado el incendio de la pradera. Y no recuerdo pero es un domingo en el mes de octubre, que simultáneamente atacan a todas las bases y solamente encuentran un éxito en la base de Churcampa, donde un oficial de policía se había ido a jugar un partido de fútbol. Le roban el armamento, los rayos y todo. Pero en todas las 20 y tantas bases de contraguerrilla sufren bajas importantes. Eso se dio cuenta el presidente de la República, se dio cuenta el Consejo de Defensa Nacional. El Consejo de Defensa Nacional no ignoraba estas cosas. Lo que no entendía que los señores ministros de Estado tenían responsabilidad en este problema, en el campo político, en el campo económico, en el campo psicosocial, y el militar era el otro. Hemos procurado tener informado al presidente de la República sin engaños, con la verdad, meridiana y la verdad, sin engañar a nadie, con el sacrificio de miles de soldados. De acuerdo. General, bueno, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Ha sido muy interesante su testimonio. Muchísimas gracias por su participación en la hora N. Gracias, Jaime. Gracias. Un momentito. Fue el general Clemente Noel, primer jefe militar de Ayacucho, en la época del 82.